Ya hace tiempo que subí algún vídeo de cómo exportar vídeos sin fondo, es decir, con transparencia. Los había hecho en Filmora, pero con el tiempo me di cuenta de que si el clip resultante lo ibas a usar en el propio Filmora, podía funcionar, pero no era así en otros programas de edición. Eso se debe a una mala interpretación de códecs que hace Filmora y que no es el caso de este vídeo. Por eso, como yo uso Natron como herramienta auxiliar, he decidido mostraros cómo conseguir esos vídeos con fondo transparente con Natron, mucho más eficaz y compatible con cualquier otro editor. Pero vamos allá. Os voy a poner dos sencillos ejemplos. El primero lo haré con el nodo de texto, llamando al nodo desde el buscador con la tecla Tab. Lo uniremos al visor. Para no hacer el vídeo muy largo no le haré ninguna animación, pero podría ser todo lo complejo que queráis. Centro el texto con el manejador. Le cambio el mensaje y le amplío el tamaño. Cambio la fuente, cambiaré también el color y le buscaré un contorno que destaque. Una vez tenemos nuestro texto, podemos llamar al nodo Write directamente pulsando la tecla W. Lo primero que nos pide es la ubicación donde queremos que cree el archivo y su nombre y extensión. Si con el desplegable de extensiones nos cuesta encontrarla, podemos directamente ponerle la extensión que queríamos y el seleccionador de extensiones cambiará. Yo le pongo de extensión MOV, ya que es uno de los mejores formatos para transparencias. Una vez lo tenemos en sus propiedades, solo deberíamos ir hasta esta casilla y marcar el canal alfa, para indicarle que el fondo negro será transparente. En la pestaña de progreso se nos mostrará el mismo hasta que finalice el proceso. Esperamos a que finalice y ya lo tendríamos. Después lo comprobaremos para ver que funciona perfectamente. Ahora vamos al segundo ejemplo. El proceso será similar, pero esta vez con un gráfico, para que veáis que funciona igual. Lo que pasa que vamos a probar a exportar a otro formato que puede tener algún que otro problema en otros editores. Primero, mediante Tab, buscaremos el nodo Read, el cual es para cargar en el proyecto imágenes, vídeos y otros archivos gráficos. Se nos pide en primer lugar el archivo que deseamos abrir. Yo abriré este archivo del logo de Natron, en formato PNG, que contiene transparencia. Lo unimos al visor del proyecto para tenerlo en pantalla. Se nos modifica el tamaño del visor, adaptándose al formato de la imagen, pero compruebo los parámetros del proyecto y vuelvo a darle el formato HD. Con eso, aunque lo visionemos en formato cuadrado, a la hora de exportar se exportará en 1920 x 1080. Necesitaré ahora un nodo Transform para modificar un poco el tamaño del logo. Ahora con la tecla Tab vamos a buscar nuestro nodo de escritura, el nodo Write. Nos pedirá la ubicación de destino y el nombre del archivo. Yo aquí le pongo de extensión GIF, que son archivos que pueden contener transparencia. Acordaos siempre que se debe activar la casilla del canal alfa para que pueda contener transparencia. Se me estropeó parte de la grabación, pero aquí os quería decir que el formato GIF es un poco especial con los códecs de vídeo. No todos son compatibles con este formato y si quieres transparencia, solo podrás usar los códecs que te nombro aquí. Como veréis, en la sección de Container he usado Matroska, por ser uno de los más compatibles. Le daremos a Render y como antes se nos mostrará el progreso de la exportación. Una vez tenemos nuestros dos archivos, veamos ahora si funcionan en otros editores. Yo he utilizado para la prueba CapCut. Y el primer paso será buscar en su biblioteca un clip de vídeo que nos pueda servir de fondo. Este mismo que es gratuito. Ahora miré a Local para importar ahí nuestros archivos de ejemplo. Arrastraré nuestro clip de texto a la línea de tiempo y como podemos ver parece funcionar perfectamente. Ahora arrastraré el clip del logo. Ups. Pues parece no funcionar el archivo GIF. Quizás sea por el códec utilizado o porque CapCut no tenga la posibilidad de manejar GIF. Aunque esto siempre podemos arreglarlo de forma más drástica. Si nos vamos a las propiedades del clip a la sección de mezcla, podemos cambiar el modo de composición o mezcla. Simplemente buscando el modo pantalla, que casi siempre funciona, o el modo multiplicar si buscamos un efecto al revés. También podemos usar el modo iluminar, parecido al de pantalla.
Pero la verdad es que no me preocupa demasiado, ya que sé por experiencia que los GIF son a veces problemáticos, y estas cosas pueden pasar. El caso es que habéis podido comprobar que Neutron puede generar archivos con fondo transparente y totalmente compatibles, por lo que nos puede ser de utilidad para crear títulos, animaciones o efectos especiales, para después añadirlos en nuestros proyectos de edición. Espero que os haya gustado el vídeo y que comentéis si os ha quedado alguna duda, mientras me pongo a trabajar en un nuevo vídeo que os ayude pronto. Un saludo amigos, chao.